Bienvenidos viajeros por afición. En el episodio de hoy, la temática girará en torno a la Navidad en las ciudades brasileñas de Gramado y Canela. A través de mi experiencia, les voy a brindar información sobre actividades, precios y recomendaciones a modo de guía de viaje. Así que les invito a acompañarme en esta nueva experiencia navideña aquí en Viajando por Afición. Alegría, nostalgia, ilusión y esperanza son algunos de los sentimientos y emociones que despierta la Navidad, una festividad en la que las luces, los colores y los villancicos se conjugan para dar un toque mágico al entorno y que invita a darnos una oportunidad de ser mejores y de seguir adelante pese a las dificultades. En este episodio de Viajando por Afición, además de la experiencia propia del viaje, quiero transmitir el espíritu navideño imperante en Gramado y Canela, dos ciudades de la región sur de Brasil, situadas a más de 100 kilómetros de Porto Alegre y que durante 3 meses al año visten sus mejores galas para celebrar la Navidad al más puro estilo de un cuento de hadas. Una de las actividades navideñas recomendadas en la Suiza de Brasil, como es conocida la ciudad de Gramado, es la visita a la aldea do Papai Noel, un parque temático que vendría siendo la residencia oficial de Papá Noel o Santa Claus en la región. Dentro de sus instalaciones está la casa del legendario personaje, con todas sus pertenencias. También hay una fábrica de juguetes, nieve artificial, tren, monorriel, mirador panorámico e incluso un reno, entre otras atracciones relacionadas a la Navidad, la felicidad, los buenos deseos y el amor.
El 27 de octubre de este año 2022, Gramado dio inicio a la 37ª edición del Natal Luz, un evento navideño que se extenderá hasta el 29 de enero de 2023. Durante el Natal Luz, la magia de la Navidad se expande por todo el destino, con una programación especial que incluye tanto eventos pagos como gratuitos para todas las edades. Durante las noches de la temporada navideña, específicamente a las 20 horas, frente al Palacio dos Festivais del centro de Gramado, se puede disfrutar del show gratuito de encendido de luces, a través del cual las calles, comercios, plazas y monumentos se llenan de luz y color para celebrar la Navidad. Sejam bem-vindos ao Natal Luz de Gramado! Que se acendam as luzes de Gramado! Después del encendido de luces, dar un paseo gratuito por la ciudad es un deleite visual. Un punto muy concurrido es la Rua Coberta, frente al Palacio dos Festivais. Cuenta con un techo traslúcido y decorado que cubre un espacio para eventos, tiendas y locales gastronómicos. Si les gusta el contenido de mi canal, les invito a suscribirse, a darle like a los videos, a compartirlos, a dejar un comentario, a activar la campanita de notificaciones y a seguirme en las redes sociales. Siguiendo con la programación del Natal Luz, hay atractivas opciones pagas para disfrutar en familia, con pareja o amigos. Las más destacadas son Nativitaten, un espectáculo al aire libre con danza, canto, efectos visuales y fuegos artificiales. O Grande Desfile de Natal, un desfile con todos los personajes y la simbología de la Navidad. A Fantástica Fábrica de Natal, un musical navideño para niños al más puro estilo de Disney y Broadway. O Reino du Natal, que a diferencia de los anteriores, consiste en un espectáculo diurno de música, luces y efectos a través del cual los visitantes dan un paseo mágico dentro de un pabellón especialmente ambientado. Por otro lado, en la vecina ciudad de Canela se vive una festividad similar, denominada Soño de Natal, con una interesante programación que incluye variados espectáculos y una hermosa decoración navideña. Inició el 28 de octubre de este año 2022, pero culminará recién el próximo 15 de enero.
Para apreciar los principales puntos turísticos de ambas ciudades, durante las noches de la época navideña existe la opción de trasladarse en vehículo propio, Uber o en el famoso Bus Tour Illumination, que ofrece un recorrido especial con intervenciones artísticas realizado durante las noches del Natal Luz y Sueño de Natal. El recorrido de 90 minutos es a bordo de un autobús temático especialmente decorado e iluminado. Es importante resaltar que las ciudades de Gramado y Canela se destacan por su limpieza y seguridad, así como por no contar con semáforos, teniendo preferencia al peatón. Otra característica es el clima. En verano tiende a hacer calor de día y frío de noche, aunque hay días completamente fríos y húmedos. Por ello es recomendable llevar abrigos, impermeables y paraguas. Desde mi perspectiva, se requiere de al menos una semana y un buen presupuesto para disfrutar al máximo de las actividades, puesto que son ciudades relativamente caras para el turista latino. En el próximo video les estaré mostrando más actividades, precios y recomendaciones a la hora de visitar ambas ciudades. Pero más allá del presupuesto y de los días que tengan para visitar, lo importante es intentar disfrutar al máximo, sea en pareja, familia o amigos, sumando la mayor cantidad posible de buenos momentos que con el pasar del tiempo nos permitan mirar al pasado con una sonrisa. También debemos aprovechar la época para perdonar y pedir perdón, rescatar lo bueno de la vida, compartir con aquellos seres queridos que aún tenemos la dicha de tener a nuestro lado, recordar a quienes se han ido y dejar salir a ese niño interior que tiempo atrás esperaba con tantas ansias e ilusión a la Navidad. El mundo está acelerado y la realidad es difícil, pero no olvidemos que en la vida todo es pasajero, que el tiempo a nadie perdona y que lo único que tenemos es el hoy para intentar disfrutar de una felicidad que, si bien no es completa, ofrece momentos de alegría, ilusión y esperanza. Muchas gracias por haberme acompañado en esta experiencia turística y navideña aquí en el sur de Brasil. Espero de todo corazón que pasen una feliz Navidad rodeado de sus seres queridos y que reciban al 2023 con la seguridad de que será un año repleto de felicidad y prosperidad. Los espero en el próximo episodio para seguir viviendo muchas más experiencias aquí en Viajando por Afición. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.